Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy jueves 23 de abril del año 2026. Y tenemos, un excelente tema, doctora, muy importante, que es un niño en el siglo XXI. No, en el siglo XX. Bueno, desde el siglo XX y ahora en el siglo XXI. No, es un niño en el siglo XX y en el siglo XXI, no desde. Es decir, la corrección tiene todo un propósito y todo un porqué, enseñarle al auditorio que cuando se habla, ¿sí?, en el campo psicoanalítico no hay acompañantes, ¿sí? Siempre se habla, ahorita no recuerdo la figura, pero siempre se habla en una contundencia y en una afirmación, porque no es lo mismo desde el siglo XX al siglo XXI, ¿no? Ahí se cambia ya la intención. Vívanlo ustedes. ¿Qué es el niño en el siglo XX y en el siglo XXI? ¿Ven? El mensaje, la intencionalidad, lo que moviliza afectivamente no es lo mismo que si decimos ¿qué es el niño desde el siglo XX al siglo XXI? No, es otra cosa. Por eso le digo no y no. Entonces volvamos. El Centro de Investigación y Estudios Lacanianos se ha comprometido en este mes del 2026. Realmente nos hemos comprometido en reflexionar profundamente qué es un niño en el siglo XX y qué es un niño en el siglo XXI, para señalar con la pregunta ¿qué es?, de qué manera se ha trastocado, modificado, traslapado todo lo que tiene que ver con la sexualidad infantil. Todo eso está destruido en el siglo XXI, todo eso está traslapado, se ofrece en lugar de la investigación a fondo de la sexualidad infantil, se ha trasladado a que eso ya no nos preocupa, sino ahora tenemos una respuesta contundente. A los 6 años, el niño puede decidir su identidad, no sexual, sino su identidad de género. ¿Hasta dónde está llegando el género? Y yo sí lo que les quiero anunciar, hasta dónde está llegando la teoría de género, de la destrucción que está produciendo, anuncia su próxima caída. Ahora, próxima caída del discurso de género, ¿sí?, no lo podemos cuantificar en meses, años, días, horas, etc. Pero sí podemos vislumbrar que el horizonte por donde sigue el discurso de género, ¿sí?, va definitivamente a su desaparición. ¿Por qué digo esto? Porque hay una serie de situaciones humanas, la sexualidad humana, por ejemplo, que la identidad de género no puede abordar en la inmensidad de la complejidad que es la sexualidad humana. Ahí va definitivamente a ser parches, componendas, distracciones, imposiciones, una serie de cosas que va a emplear el discurso de género, porque va a nadar en aguas turbulentas y no tiene los recursos para poder nadar en aguas turbulentas. Y lo digo de una manera muy sencilla. La sexualidad humana es tan compleja que a veces presenta un mar tranquilo, absoluto, ¿sí?, en una transparencia, en una tranquilidad sobresaliente y sobrepasada, y en otros momentos es un mar turbulento que tiene como propósito hundir barcos. ¿Por qué? Porque sí, porque soy un mar turbulento.
nada más por eso. Entonces, no podemos predecir en tiempo cronológico, pero podemos decir que si el discurso de género pretende, ¿sí?, ocupar el lugar que le corresponde a la sexualidad humana por identidad de género, va, pero corriendito, a ser un barco hundible en el mar turbulento de la sexualidad humana. Pero bueno, podemos ver si alguno de ustedes trajo trabajo al respecto de eso. Podemos ver cómo efectivamente a la hora de hablar de la sexualidad, ¿sí?, y de lo que es la identidad de género. Ahora, ¿quién nos puede decir rápidamente qué es la identidad de género? Pues la IA. La IA. Y acuérdense que la IA se equivoca, es estúpida, sí, es una máquina que está alimentada de determinada manera y pues no puede razonar, no puede identificar cuando algo está mal escrito o cuando algo está mal dicho. Se equivoca y pues no puede razonar, no puede identificar. Perdón. ¿Cómo? Es que abrí otra página y se escuchó el programa, lo que ya había dicho, pero ya la cerré, doctor. Óigame, perdón. no. Pues yo sentí pasos en la azotea. Bueno, entonces la IA es una máquina en la que definitivamente no podemos confiar. Podemos servirnos de ella como siempre nos servimos de cualquier máquina que compramos y que aunque tiene una garantía de 1 año o tiene una garantía de 2 años, los mismos fabricantes dicen, más allá no nos responsabilizamos, ¿sí? O nos responsabilizamos de reparar la máquina en tales y tales y tales piececitas, pero no en tales y tales piecesotas, ¿sí? No. Bueno, son muy cuidadosos los comerciantes para no garantizar aquello que la misma fabricación que tiende a que falle, porque ¿cuál es la dinámica del comercio? Si las lavadoras o los refrigeradores duraban como antes 30, 40 años, pues no se vendían refrigeradores en 30 y 40 años. Eso no es un movimiento de comercio positivo. Entonces, ¿cuánto tienen que durar ahora los refrigeradores? Pues una cantidad de tiempo, yo no conozco cuál, para que se puedan perseguir. ¿Qué estás buscando? No estoy hablando, Mónica. Sí. Ya te he corregido muchas veces que cuando yo hablo, tú no puedes distraerte porque es una falta de respeto. ¿Sí? Entonces retírate, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, no podemos predecir, ¿sí?, cuánto debe de durar los refrigeradores, ¿sí?, para que siga la dinámica del comercio, ¿no? ¿Sí? Bueno, dada la circunstancia en la cual nos encontramos, ¿sí?, veamos qué nos dice la IA al respecto de qué estábamos La identidad de género. Ah, de la identidad de género. Okay. Pues dice, doctora, que es la vivencia interna e individual del género. Que no sabemos bien qué es, pero que no está definida, pero es interna e individual, del género tal como cada persona la siente. La siente. ¡Qué barbaridad! A ver, entonces nada más dígame, querida colega, tal y como la persona lo siente, y si en la persona hay un trastorno psíquico de ansiedad constitutiva, ¿qué siente ella respecto a su identidad de género? Porque son casos que nosotros atendemos, sí, de angustia constitutiva, que para todo mal se responde con angustia, sí, para todo bien se responde con angustia. Es decir, angustia constitutiva, no angustia que se adquiere bajo vicisitudes imposibles de resolver, no.
sino constitutiva, cuando forma parte de la forma natural de respuesta de los seres humanos. Y que ahí hay una situación, eso se siente, pero no se va a poder pasar por la palabra. La identidad de género. Bueno, siento cosquillas en la planta del pie. ¿Será mi identidad de género que me está hablando ahora de esa manera? Bueno, por favor, tratan de resolver. ¿Ven cómo se dicen estupideces? Entonces, la identidad de género va derechito al mar turbulento, en donde ese mar lo va a hundir. Sí, y sostienen también un principio del conductismo en donde aquello que se siente corresponde a una palabra, a una representación, a un significado, cuando en el análisis... No, ok, ese es el conductismo. Ajá. Ok, muy bien. Analicemos eso. Si lo que se siente se manifiesta en conducta, entonces una persona que tenga mal de San Vito, ¿qué sentirá cuando tiene, digamos, una temblorina, ¿sí?, por la enfermedad que padece? Esa es una. Bueno, si lo que se siente se manifiesta en conducta, ¿qué pasa cuando los dolores menstruales llevan a las mujeres al hospital? ¿Y eso cómo lo vamos a interpretar para la identidad de género? Es decir, podemos ir analizando con mucho cuidado lo que nos proponen, que definitivamente solamente haciéndonos tontos podríamos aceptar semejantes propuestas. Sí. Bueno, entonces cambiemos completamente de directriz. Ya sabemos que la identidad de género va directo a un mar turbulento, en donde, siendo un barco que navega por ahí, va a ser hundido, ¿sí?, por sus mismas propuestas. Sí. Y sobre todo cuando las personas, ¿sí? Ahora, los que me preocupan ahí son los niños, porque si los niños son tomados como ciudadanos de pleno derecho, y entonces ellos hagan, ¿sí?, verdaderamente una creencia, como los niños pueden hacerlas, las creencias, forma parte de su condición infantil. Y a los 6 años todavía sigue la fantasía infantil en la relación de la sexualidad, sigue siendo muy intensa, la fantasía. ¿Sí? Por eso pueden ser violados y por eso pueden ser abusados sexualmente. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos entonces, con qué otra cosa podríamos enriquecer nuestro programa ahora? Pues yo he estado revisando en Freud, doctora, precisamente en esa línea, el esclarecimiento sexual en el niño. Sobre todo por lo que Freud va a tomar en cuenta que se manifiesta en el niño como parte de la sexualidad normal, que es cómo lo sexual lo va a impactar a partir de los 2 años hasta los 5, es lo que marca Freud en relación a cómo va a empezar él a crear explicaciones para los impactos que tiene en él la sexualidad, a partir de sus propias sensaciones, de lo que escucha y de lo que mira en el mundo que lo rodea. Bueno, ahí deténgase. Entonces, roban esas ideas de Freud, las roban tal cual, ¿sí?, y las ponen al servicio de la identidad de género, cuando no dan ninguna explicación del proceso, sino nada más lo avientan así, se lo roban a Freud, lo avientan, sí, pues a ver si es chicle y pega, ¿no? No, Freud se compromete a tener que formalizar, ¿sí?, esas experiencias infantiles que sabe que tienen que ver con la sexualidad. Sí. ¿Sí? Entonces, la manifestación de la sexualidad en los niños, primero que nada tendremos que decir algo, es sumamente intensa
porque es libre, porque todavía no tiene prejuicios sociales, porque todavía no integra juicios sociales que le hagan sentirse sucio, pecador, depende de lo que él reciba. Sí. Por otro lado, otra información. Entonces, imagínense, bueno, nosotros podemos perturbar la identidad de género, ¿sí? Podemos decirles a los niños, siempre que sientas miedo, es porque tu sexualidad te está indicando que vas por mal camino en cuanto a querer ser mujer cuando naciste niño. Cada vez que el niño tenga una inquietud de miedo, va a decir, no, pues es que de niño que nací me quiero convertir en niña y pues por eso padezco esto. Y que hay que llevarlos a los médicos de la identidad de género. ¿No? Sí. Digo, para que los compongan. Sí. Y para que les digan, no, si tú naciste hombre y quieres ser mujer, tiene que ver con tu identidad de género. No, tiene que ver con que si yo siento miedo, me voy a convertir en mujer siendo hombre. Y eso me da mucho miedo. ¿Ven qué fácil? Sí. Es destruir todo el componente conductual. Sí. Bueno, es una pena. Muy bien, tenemos poco tiempo porque acuérdense que nuestro programa ahora es de 1:30 a 2 de la tarde. Creo que llegué como 10 minutos tarde ahora, sí. ¿No? Entonces tenemos 10 minutos de gracia. Sí. Estaba pensando, precisamente, bueno, he estado intentando elaborar esto para el programa, pero creo que justamente en lo que menciona la doctora Valeria con respecto a de cómo es impactado el niño por por el mundo en general. Son estímulos que el niño justamente va descubriendo en esta forma creativa que él es. Si hay algo que Freud habla y que siempre fue controversial, pero fue sumamente importante, fue el que haya una sexualidad de un niño, porque es un ser humano. Nosotros como adultos somos impactados, pero un niño que está abriendo su camino en el mundo y está descubriéndolo, claro que tiene esa situación. Hemos hablado acerca del... Pero ahí deténgase, sí. Porque lo que está, eso fue lo que nos aportó nuestra colega Vale. Pero lo que yo estoy trabajando, ¿sí? Es... El niño es sugestionable. Sí. Si nosotros lo sugestionamos a que el miedo que sienta tiene que ver con que ahí está la identidad de género y que cuidado, si él siendo hombre quiere ser mujer, la identidad de género lo perseguirá y lo castigará. Si eso se lanza, el niño lo cree. No tiene protección, no tiene defensa. Claro. A ser, digamos, dominado por la sugestión y la posibilidad de creencia. ¿Por qué? Pues porque el niño, parte de que no sabe un sinnúmero de cosas, empezando por sus sensaciones sexuales, no sabe cómo explicárselas. ¿Me explico? Entonces, lo que yo estoy señalando es que el peligro que corren los niños en el siglo XXI es que si se les ofrece que por medio de la legalidad él pueda transformar su identidad con la que nació, que es hombre, y ahora puede cambiar a ser mujer, simplemente porque el discurso lo atrapó, eso es gravísimo, porque tenemos que tomar en cuenta que el niño está tomando esa decisión no por lo que él real y verdaderamente siente, sino porque lo que siente está ya determinado para que se manifieste en conducta de esta manera. Y eso es catastrófico. Sí. Para contrarrestar eso, pues podemos decir, si tú tienes miedo y eres hombre y te quieres convertir en mujer,
es precisamente por eso que te da miedo. Entonces, abandona el querer ser mujer si naciste hombre. Es decir, sería implantar un discurso Claro. que vaya en contra de la enajenación del otro discurso. Sería una lucha de discursos, ¿sí? A agarrar a los niños sobre su posibilidad de sugestión y destruirlos. Y hacer equipos de los que están a favor de la identidad de género y los que combaten la identidad de género, de la misma manera que la identidad de género, ¿sí?, combate a la sexualidad humana, Claro. que viene de lo filogenético. No es lo mismo. La identidad de género no viene de lo filogenético. Entonces están atentando a los fundamentos biológicos de la especie. Eso es muy grave. Sí. Y pues va a haber consecuencias graves si no lo esclarecemos. Bueno, debido a eso, tenemos una conversación el 29 de abril para que las personas que nos deseen acompañar hagan su reservación a los teléfonos del centro, ¿sí?, porque nuestro auditorio es pequeño, y nos acompañen el 29 de abril precisamente para hablar de sus inquietudes. Ahora bien, si por alguna razón no pueden asistir, entonces se pueden comunicar con nosotros directamente con la doctora Giselle Mendoza para que cualquier duda la esclarezca ella telefónicamente. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, pues creo que es todo por ahora.